entonces el mensaje en esta primera porción del libro de Apocalipsis, capítulo 14, se llama, o he llamado, mejor dicho, esta mañana, Guerra avisada, mata al rebelde. Guerra avisada, mata al rebelde, se llama el estudio esta mañana en el libro de Apocalipsis. Todos conocemos el dicho y lo han vociferado y todos hemos escuchado en alguna vez este dicho, pero estudiando la Biblia entendemos que guerra avisada sí mata a algunas personas. De hecho, yo cuando estaba en el colegio, uno de mis profesores decía, guerra avisada mata a los tontos, cuando nos decía que había examen y no estudiábamos, ¿no? Entonces, pero guerra avisada mata al rebelde. Vamos a ver de qué se trata esto, pero permíteme orar un momento esta mañana. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar reunidos aquí en tu nombre y por estar con nosotros y porque tu palabra está aquí, Señor, lista para que nosotros la estudiemos, la leamos y la comprendamos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene. Te invitamos, Señor, a que nos ayudes, a que nos enseñes, a que nos llenes de ti, Señor, esta mañana. Gracias por cada una de las personas que están aquí y entregamos este estudio bíblico en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Guerra avisada mata al rebelde. Bueno, es que Dios siempre ha sido muy claro con el hombre, con el ser humano, ¿no? Dios, mira, Él no es de los que tiran la piedra y esconden la mano, ¿no? Dios es muy claro acerca de las decisiones que tomamos, ¿no? Dios nunca ha sido de decirnos, darnos dirección y luego darnos la consecuencia así como que no quisiera decírnoslo, ¿no? Dios nos ha creado como seres humanos con libre albedrío. Nosotros tenemos la libertad de decidir para nuestras propias vidas. Nosotros podemos decidir qué música escuchamos, qué ropa nos ponemos, qué Dios adoramos. O si adoramos debería decir mejor a Dios o no. Entonces, ¿por qué Dios nos ha creado de esta manera? ¿No se hubiera ahorrado Dios un montón de problemas en hacernos simplemente como robots, donde nos dice, ¿sabes qué? Me adoras y se acabó? Y no hay motivo de discusión, no hay nada más. Se hubiera ahorrado un montón de problemas, ¿no? Puede que se hubiera ahorrado varios problemas, pero algo faltaría. Faltaría el experimentar el amor de Dios. Porque el amor justamente es voluntario, el amor no es obligado. Si Dios nos hubiera creado a nosotros para obligarnos a adorarlo, no sería verdadera adoración. No amaríamos verdaderamente a Dios, sino que simplemente estaríamos haciendo lo que se nos dice. Pero Dios nos ha creado con libre albedrío. Pero cuando nos creó allá en el libro de Génesis capítulo 2 y puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén, Dios fue muy claro con ellos. Dios les dijo, ¿sabes? Tú puedes comer de todos estos árboles que ves aquí. Todos los árboles que ves puedes comer, excepto excepto el árbol del conocimiento del bien y el mal. De este no vas a comer porque el día que comas de este árbol, dijo Dios, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Fíjate que Dios no le dijo a Adán y a Eva, tú puedes comer de todos estos árboles, pero de este no. Porque el día que comas de este vas a morir. ¿Qué, señor? Porque el día que comas vas a morir. Así como cuando pasan esos comerciales en la radio y te dicen la promoción de tu vida, ¿no? Pero luego pasan unos 3 segundos de palabras que no entiendes. Y ahí te dijeron que en realidad la promoción no sirve, ¿no? Dios no hace eso. Dios no hace eso. Dios puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén y les dijo, no puedes comer de este árbol porque el día en que comas de él, ciertamente morirás. El hombre sabía, Adán y Eva sabían lo que Dios les había dicho, pero luego sigue en el capítulo 3 y la serpiente entra a la historia y esta serpiente, sabemos nosotros, es el diablo, es Satanás. Y dice Génesis que en la historia que
Satanás era astuto, la serpiente era astuta más que todas las otras criaturas de la tierra. Y entonces Satanás comenzó a hacer en ese momento algo que desde entonces nunca ha dejado de hacer. ¿Qué cosa? 3 cosas. Si estás tomando nota puedes apuntarlo en algún lugar. Dice que Satanás comenzó a hablar con Eva, ¿no? Y le dijo, número 1, ¿con que Dios te ha dicho? ¿Con que Dios te ha dicho que no puedes comer de este árbol? Y esto es lo primero que hace Satanás, lo que hizo aquí al inicio, que no ha dejado de hacer hasta ahora. Número 1, cuestionar la palabra de Dios. Cuestionar la palabra de Dios. ¿Con que Dios te ha dicho? ¿No? Número 1. Número 2, Satanás le dice, no morirás. En otras palabras, está no solamente cuestionando la palabra de Dios, pero número 2, está negando la palabra de Dios. Es lo que hizo, lo segundo que hizo Satanás. Primero cuestionó, luego negó la palabra de Dios. Y luego, número 3, le dijo, sino que el día que de él comas, vas a ser como Dios. En otras palabras, proveyó una alternativa a la palabra de Dios, número 3. Entonces, número 1, cuestiona la palabra de Dios. Número 2, niega la palabra de Dios. Número 3, ofrece una alternativa a la palabra de Dios. Esto es algo que Satanás hizo desde el inicio y que hace hasta el día de hoy y hará hasta que tenga la oportunidad antes de que Cristo venga. En esencia, cualquier religión falsa y cualquier doctrina errada tiene estos 3 elementos: cuestionando la palabra de Dios, negando la palabra de Dios y ofreciendo una alternativa a la palabra de Dios. Entonces, Dios fue muy claro, pero Satanás fue astuto y pecaron. Adán y Eva comieron de este fruto, el pecado entró en el mundo y el resto es historia. Pero la historia no terminó ahí, porque Dios siguió siendo claro con la humanidad. De hecho, cuando estamos hablando de la nación de Israel, por ejemplo, Israel estaba cautivo en Egipto. Pero Dios levantó a Moisés, a este hombre que Dios levantaría para sacar a Israel de Egipto, y lo hizo de una manera increíble a través de plagas y plaga tras plaga. Dios fue mostrando su misericordia a Faraón, dándole 10 oportunidades para que, o 9 debería decir, para que se arrepienta. Y la 10ª plaga fue la muerte de sus primogénitos. Y entonces Moisés va con Faraón y puedes imaginarte, ¿no? Lo que sucedió ahí con Faraón, siendo Faraón rey de Egipto. Viene alguien, Moisés, y te dice, oye, estuve hablando con alguien que me habló en el arbusto que estaba ardiendo y me hizo quitarme los zapatos y me dijo que venga y te diga que dejes ir a tus esclavos. Que dejes ir a tus esclavos y de pasada puedes darnos propina también para ir en el camino. Un ente que te habló de un arbusto, que te dijo que te quites los zapatos, te dijo que me digas que deje ir a mis esclavos. ¿Cómo te digo que no? Y Moisés fue donde el Señor y, Señor, pero me dijo que no, y ahora Dios le dice, ve otra vez. Y comienza a esta conversación, esta contienda con Faraón, y finalmente, plaga tras plaga, Faraón endureció su corazón hasta el punto en donde Dios confirmó su decisión y finalmente Israel sale de Egipto y está camino hacia la tierra prometida, tierra que Dios le había prometido a Abraham antes de que existiera una nación de Israel. Camino a la tierra prometida estuvieron por 40 años divagando en el desierto. Y estuvieron allí en el desierto, pero tiempo antes de entrar en la tierra prometida, tiempo antes de llegar al lugar donde Dios había preparado para ellos como nación, Dios fue clarísimo con el pueblo de Israel. En el capítulo 30 del libro de Deuteronomio, Dios habló con Israel justo antes de entrar a la tierra prometida y les dijo, fíjate bien, Dios le habla al pueblo de Israel, hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, y la muerte y el mal. Lo que yo te mando hoy es que ames al Señor tu Dios, que vayas por sus caminos
y que cumplas sus mandamientos y sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y para que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra de la cual vas a tomar posesión. Pero si apartas tu corazón, dice el Señor, y no prestas atención y te dejas llevar y te inclinas ante dioses ajenos y les sirves, en este día yo les hago saber que ustedes serán destruidos por completo, que no prolongarán sus días en la tierra al otro lado del Jordán, de la cual van a tomar posesión. Hoy, dijo Dios, pongo a los cielos y la tierra por testigos contra ustedes de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan, para que ames al Señor tu Dios y atiendas su voz y lo sigas, pues Él es para ti vida y prolongación de tus días. Creo que discurso más claro que ese no existe, ¿verdad? Dios habla con todo el pueblo y dice, estoy poniendo delante de ti vida y muerte, bendición y maldición. ¿Y cómo vas a alcanzar la vida y la bendición? A través de obedecer mis decretos, a través de obedecer mis estatutos, de amarme con todo tu corazón, a través de tu decisión de seguirme todos los días de tu vida. Si te apartas, sin embargo, si te alejas, si no me obedeces, lo cual puedes decidir hacer, esta es la consecuencia, esto es lo que va a sucederte. Dios fue clarísimo. Dios es como si los hubiera llevado a todos a la notaría, ¿no? Para firmar el contrato legalizado por el notario. ¿Y quién era el notario? El notario eran los cielos y la tierra. Delante de ustedes pongo los cielos y la tierra como testigos en contra de ustedes. Yo les he avisado, yo les he dicho. Ahora, la historia no se queda ahí, porque Dios continuó y continúa siendo muy claro con la humanidad. El Evangelio de Juan nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En otras palabras, Jesús entró en la historia, Jesús vino al mundo. Y cuando vino al mundo, Jesús hablaba con diferentes grupos de personas, entre ellos los fariseos, los líderes religiosos. Y Él les dijo en Juan 8:23, ustedes son de aquí abajo, yo soy de ahí arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si ustedes, fíjate lo que dice Jesús, si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Y luego, más adelante, en el capítulo 14 de Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por medio de mí. Jesús fue clarísimo, ¿verdad? Pero la historia no se quedó ahí. Y la Biblia continúa en las epístolas, en el libro de los Hechos, y cuando los discípulos, dos de los discípulos de Jesús, Pedro y Juan, estaban delante de una multitud de judíos en el capítulo 4 del libro de los Hechos, Pedro habló en el versículo 12 y les dijo, en ningún otro hay salvación. Y Pedro continuó diciendo, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos alcanzar la salvación. ¿Qué tal el pluralismo religioso? No, ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos alcanzar la salvación. La historia no se queda ahí. Pablo luego escribe una epístola a Timoteo, en 1 de Timoteo 2:5, y les dice Pablo a Timoteo, le dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Y desde el inicio hasta el final, la guerra fue avisada. La guerra fue avisada, no porque Dios tenía algo contra la humanidad, pero porque Dios les dijo lo que sucedería detrás de sus decisiones, de obedecer a Dios o de rechazar a Dios. Esto es lo que va a suceder. Y la guerra fue avisada. Ahora, aquí en Apocalipsis, Dios pone una vez más en este capítulo 14 las cosas muy claras, tan claras como el agua.
Quiero darte un poquito de contexto para que recordemos dónde estamos. Capítulo 14 es parte de un grupo de capítulos 12, 13 y 14 que visitan las mismas cosas de la gran tribulación que hemos venido viendo en las últimas semanas, pero desde una perspectiva diferente. Desde una perspectiva diferente. Hasta este momento hemos estado viendo desde la perspectiva de Dios, como el trono de Dios, el Cordero que tomó el libro, abrió sus sellos, y cada vez que abría uno de los sellos se profería uno de los juicios de Dios en la tierra durante la gran tribulación. Hemos visto cómo Dios ha mandado ángeles para que toquen 7 trompetas. Y cada vez que tocaban una trompeta también venía más del juicio de la ira de Dios sobre la tierra en el tiempo de la gran tribulación. Ahora, en el capítulo 12 comenzamos a ver la otra perspectiva. Y comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva de Satanás. Y encontramos en el capítulo 12 a 3 personajes: la mujer, el niño y el dragón. La mujer representa a la nación de Israel, el niño representa a Jesús y el dragón representa a Satanás. En el capítulo 13 encontramos a 2 bestias de Apocalipsis. ¿Qué bestias? Encontramos a el anticristo y al falso profeta, respectivamente. Y ahí encontramos esta falsa trinidad, una trinidad impía que Satanás desea hacer, así como hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, yo también quiero pues. Y entonces está Satanás, el anticristo y el falso profeta. Y ahí encontramos todo esto y vemos desde esta perspectiva una descripción de estos personajes que tendrán prominencia durante la gran tribulación. Ahora en el capítulo 14 veremos un poco más de detalles acerca de algunos eventos, acerca de algunos grupos de personas dentro de la gran tribulación, pero el capítulo 15 va a retomar la historia en el mismo lugar en donde nos dejó el capítulo 11, en el toque final de la 7ª trompeta, en la última trompeta. Y veremos que esa trompeta contendrá las 7 copas de ira que serán derramadas en consumación de la ira de Dios. Si estás perdido, déjame ayudarte un poco. La Biblia en el libro de Apocalipsis separa estas manifestaciones del juicio de Dios en 3 grupos. En 3 grupos de 7 elementos. Entonces los primeros 7 elementos son 7 sellos. Los segundos 7 elementos son 7 trompetas. Y los terceros 7 elementos son las copas de ira. Sellos, trompetas, copas. Cada una de estas es en el cielo una acción divina y en la tierra una acción de juicio de parte de Dios para la humanidad dentro de la gran tribulación. La 7ª de estas 3, el 7º sello y la 7ª trompeta, contienen los siguientes grupos. Por ejemplo, el 7º sello contiene las 7 trompetas y la 7ª trompeta contiene las 7 copas. Es así como cuando tienes una de esas muñecas que no sé cómo se llaman, abres una y hay otra, y abres una y hay otra, y abres una y hay otra, y terminas con una así. Así es. O como esta Navidad tu hijo de repente recibió un regalo de la tía lejana, ¿no? Una caja así envuelta, wow. Y comenzó a abrirla así desesperadamente y se dio cuenta que había otra caja dentro. Y abrió esa segunda caja y había una tercera. Y así hasta que se dio cuenta que el regalo era una tarjeta firmada por tía. Ok, qué buen regalo. Pero algo así. Y entonces cada uno de estos 3 grupos es más intenso que el anterior. Eso es lo que vamos a retomar en el capítulo 15. Aquí, capítulo 14, nuevamente, como te dije hace un momento, Dios pone las cosas muy en claro. Ahora hemos estado viendo mensajes un poco tenues, ¿no? Un poco oscuros de repente. ¿No? Satanás y el pozo del abismo y los demonios y el tormento y la muerte y la peste y el anticristo y los cuernos y el fuego. Es Navidad. ¿No podemos hablar de cosas bonitas? Pero pues si para nosotros ha sido un poco duro pasar a través de estos capítulos y ver
lo que vemos aquí en Apocalipsis. Imagínate cómo hubiera sido para Juan tener que verlo con sus propios ojos. Él vio esta visión. Debe haber sido muy duro para él. Yo creo que es por esto que Dios permite capítulos como estos en donde podemos ver vistazos del futuro, donde Dios le dio a Juan la capacidad de poder ver y extender su visión hasta un poco más adelante, para ver que al final Dios sigue en control. Y eso es exactamente lo que sucede, porque miran el versículo 1 del capítulo 14, lee conmigo, dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Entonces, después miré, y dice que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión. Esto nos remonta hacia el evento que nosotros conocemos como la segunda venida de Cristo. El momento en donde Jesús vendrá desde el cielo y pondrá sus pies allí en el monte de Sión, dice aquí, y estará físicamente en la tierra. Ese momento dará fin a la gran tribulación y dará inicio a lo que se conoce como el milenio de Cristo. 1000 años en donde Cristo va a reinar físicamente en la tierra. Y tú dices: ¿y nosotros? No me gusta que preguntes, porque nosotros hemos sido raptados antes del inicio de la gran tribulación. Fuimos raptados y estuvimos durante la gran tribulación en el cielo gozando de lo que se conoce como las bodas del Cordero. Hemos estado gozando en la presencia de Dios. Y en la segunda venida, después de los 7 años de gran tribulación, Cristo viene y dice que viene con la multitud de sus santos. Nosotros venimos con Cristo en su segunda venida. Y nosotros reinaremos con Él durante esos 1000 años. Cosas que vienen más adelante en el libro de Apocalipsis, muy emocionantes. Entonces, no estamos adelantándonos, sino que Juan momentáneamente está teniendo un vistazo del futuro, de lo que va a suceder más adelante. Estamos en medio todavía de la gran tribulación. Pero dice que él vio el Cordero que estaba en pie sobre el monte Sión. El Cordero es nada más y nada menos que Jesús. Podremos responder algunas preguntas acerca de este versículo, ¿no? La primera es: ¿quién? Jesús, ¿no? ¿Quién es Jesús? La segunda es: ¿cómo? Estaba de pie, dice, ¿verdad? Estaba de pie. Esto es interesante porque la Biblia nos dice que cuando Jesús ascendió a la diestra del Padre, Él fue y se sentó allí. Dice que Jesús ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Y cuando vemos a Jesús en el cielo, le vemos así, sentado a la diestra del Padre. Pero ahora le vemos de pie aquí, diferente. Y la razón, fíjate, cuando la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre, y eso es lo que Jesús está haciendo actualmente, sentado a la diestra del Padre, no quiere decir que está literalmente sentado, así como tú, ¿no? De hecho, algunos están de repente dormidos, ya sentados, ¿no? Como, se pone así como si no están haciendo nada. Y como, Así que si ves a alguien dormido, dale un codazo, por favor. No, en serio. Y entonces, nosotros entendemos, ¿no? Estamos sentados y estar sentado es hasta cierto punto un indicio de inactividad. A pesar de que podemos hacer mucha actividad estando sentados en nuestra era tecnológica, ¿no? Mucho de nuestro trabajo lo hacemos sentados, pero en la antigüedad no era así. En la antigüedad estar sentado era un indicio de descanso. Lo que es curioso, porque dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Jesús actualmente está descansando a la diestra del Padre. ¿Descansando de qué? Descansando de hacer algo para la obra de la redención. Fíjate, cuando Jesús estaba en la cruz, una de las últimas palabras que dijo fue: consumado es. Consumado es. Jesús hoy ya no tiene que hacer nada más para llevarnos al cielo, ¿te das cuenta? Jesús ya hizo todo lo que tenía que hacer para llevarnos al cielo en su muerte y su resurrección y su ascensión. Él ahora está sentado en cuanto a la obra de redención, está descansando.
No quiere decir que Jesús no está haciendo nada, porque la Biblia también nos dice que Jesús está intercediendo actualmente por nosotros. Él es nuestro abogado defensor, el que nos defiende delante del Padre ante las acusaciones del enemigo. Entonces, no quiere decir que Jesús no está haciendo nada, pero que está descansando en relación a su obra de redención. A la diestra, dice, sentado a la diestra del Padre. ¿A la diestra del Padre? Sí. Nuevamente, no quiere decir que Jesús ascendió al cielo y se sentó a la derecha del trono de Dios y que Jesús se ha sentado ahí. No. Estar a la diestra en la Biblia tiene otra connotación. La derecha y la izquierda, o la diestra y la siniestra en la Escritura tienen una connotación interesante. ¿Quieres saber cuál es? Qué bueno. Te lo digo. La diestra tiene una connotación de autoridad y poder. Autoridad y poder. Y la siniestra o la izquierda tiene una connotación de honra y honor. Autoridad y poder, honra y honor. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es la razón por la que si tú eras una familia, pertenecías a una familia judía y hacían una cena o un evento en tu casa donde vendrían personas invitadas a estar en tu casa, tú pondrías la mesa y separarías lugares específicos para cada persona. Y tú, siendo el anfitrión, te sentarías en la parte central y a tu derecha y a tu izquierda pondrías a dos personas especiales. Estos eran los lugares de poder y autoridad y de honor y honra. A tu derecha pondrías a la persona que tiene un lugar de autoridad en tu vida, como el patriarca de tu familia o quizá tu padre. A tu izquierda pondrías a una persona a quien tú quisieras honrar en ese día. Honrar de repente a una persona importante para la sociedad, importante para la ciudad, o una persona quien tú deseas darle honra en ese día. Quizá el cumpleaños de alguien, esa persona se sentaría ahí. Entonces te das cuenta, la derecha es el lugar de ¿qué? Autoridad y poder, y la izquierda es el lugar de honra y honor. Y se dice que Jesús está sentado, o sea, descansando a la diestra del Padre. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús, luego de su crucifixión, de su muerte y resurrección, cuando ascendió al cielo, Jesús está descansando sobre la suma muestra de la autoridad y el poder de Dios. Si la diestra es la señal de autoridad y poder, y Jesús se encuentra ahí, quiere decir que Jesús está descansando sobre el mayor lugar de autoridad y de poder en este universo. Porque nadie tiene una diestra con más autoridad y más poder que Dios. Qué lindo, ¿no? Pero aquí el Cordero ya no está a la diestra del Padre, no está sentado tampoco. Está de pie y está en un lugar donde vamos a ver más adelante. Está de pie. Y lo que viene más adelante son muchos eventos en donde Jesús es el protagonista. El juicio a las naciones, el milenio, el juicio final. Tantas cosas. Jesús es el protagonista de la Biblia. Eso es algo que quiero que recuerdes. Jesús es el protagonista de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, ahora estaba de pie. ¿Y por qué? Estaba de pie con un grupo de personas. Pero ya respondimos entonces ¿quién? Jesús. Respondimos cómo, de pie. Ahora respondamos ¿dónde? Sobre el monte de Sión. El monte de Sión. Y Sión es un nombre que la Biblia asigna al conjunto de montañas que conforman la ciudad de Jerusalén. El conjunto de montes que conforman la ciudad de Jerusalén. Sión es un sinónimo de Jerusalén. Sión significa exaltado o enaltecido. Y esa ciudad de Jerusalén, la capital pues de Israel, ¿no? Ahora, Jerusalén no siempre fue la capital de Israel.
¿no? De hecho, David fue quien conquistó en segunda de Samuel la ciudad de Jebusea, de Jerusalén, y ahí es donde él la renombró la ciudad de David, y es ahí donde se hace Jerusalén la capital, la nueva capital de Israel. Ahí estaba Jesús, ya sabemos dónde. Ahora respondamos, ¿con quién? Dice, con él, ¿quién estaba? 144,000. 144,000 que tenían el nombre de él y su padre escrito en su frente. Entonces, ¿con quién estaba? Estaba con esos 144,000. ¿Quiénes son? Los 144,000 los estudiamos en el capítulo 7. Son 144,000 judíos. 12,000 de cada una de las tribus de Israel, descendientes del linaje de Abraham. No son los testigos de Jehová, no son los mormones, no son los adventistas, no son los bautistas, no son nadie, no son ningún grupo de personas que nosotros podríamos identificar el día de hoy. Pero Dios sabe quiénes son y son judíos. Judíos mesiánicos podríamos decir, porque son judíos que han aceptado a Jesús como su Salvador, como su Mesías. 144,000 que en el momento de la abominación desoladora, o sea, ese momento donde el anticristo vendrá, se sentará en el templo de los judíos y dirá, adórenme a mí. La Biblia dice que eso va a suceder en la mitad de la gran tribulación, o sea, 3 años y medio después de que empiece la gran tribulación. En ese momento los judíos se van a dar cuenta quién es el anticristo verdaderamente. Y dice que en ese momento Dios refrena los 4 vientos de la tierra, o sea, el juicio de Dios por un momento, para sellar a estos 144,000 judíos, para preservarlos a través de la gran tribulación. Ahora los encontramos aquí, en el capítulo 14, en la presencia del Cordero, en el monte Sión. Lo cual es genial, porque ¿sabes qué? Estos 144,000 fueron perseguidos a más no poder por el anticristo durante la gran tribulación. El anticristo quería asesinar a estos judíos, pero no va a poder. Y aquí al final de la gran tribulación vemos a estos judíos sellados por Dios victoriosos. Eso nos habla a nosotros, porque pues a veces las cosas parecen que no nos van muy bien y como que no vemos cómo Dios puede tener control de una situación trágica en nuestras vidas, pero ¿sabes qué? Al final, Jesús ha vencido, dice, al mundo. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Cualquiera sea tu prueba, tu dificultad, cualquiera sea tu dolor, tu tragedia, yo quiero que recuerdes esta mañana que Dios sigue en control de tu vida y que Dios al final va a mostrarse poderoso y victorioso, y si tú estás de su lado, también vas a ser victorioso. Porque no se trata del aquí y el ahora solamente. Dios está interesado en tu futuro eterno y no solamente en tu bienestar temporal presente. Entonces, estos 144,000 estaban allí con Jesús en el monte Sión. Versículo 2 dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Versículo 2, Juan nos dice que él escuchó una voz del cielo. Las primeras 2 descripciones de esta voz dice que eran como estruendo de muchas aguas, y número 2, como sonido de gran trueno. Estas 2 descripciones son típicas descripciones bíblicas que nos hablan acerca de la potencia de Dios. La voz de Dios está hablando acerca del poder, de la potestad, de la potencia de Dios en su voz. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que su voz es como muchas aguas y que con su voz Él hace quebrar los cedros del Líbano. Entonces habla acerca de ese poder de Dios, estas 2 primeras descripciones.
Pero hay una tercera descripción. Y dice que esta voz que oyó era como de arpistas que tocaban sus arpas. Lo cual es curioso porque como que no va, ¿no? O sea, voz de trueno y muchas aguas y de pronto un arpista, ¿no? Es como, ¿cuál es? Es que normalmente cuando vemos la voz de Dios, el trueno, las muchas aguas, está siempre o casi siempre relacionada con el juicio de Dios. Pero aquí la potencia de la voz de Dios no está relacionada con su juicio, ¿te das cuenta? Está relacionada con una melodía, está relacionada con un cántico, está relacionada con el ánimo que puede darte Dios, está relacionada con el alivio que sus 144,000 encuentran junto al Cordero. La potencia de Dios no solamente es para el juicio, sino es también para ánimo, para animar al creyente. Así como Dios es poderoso para juzgar al impío, Dios también es poderoso para fortalecer al creyente. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Estos 144,000 están hallando su fortaleza, su gozo en el Señor después de todas estas tribulaciones. Y yo creo que esta es la voz que Dios quiere que tú escuches esta mañana, porque sin duda la voz de Dios es para juicio de todo aquel que rechaza el Evangelio. Pero la voz de Dios para aquel que ha aceptado el Evangelio, para ti creyente, para ti iglesia, la voz de Dios no está ahí para condenarte, está ahí para aliviarte, para animarte y para reconfortarte. A veces pensamos que cuando se trata de Dios y vamos y lo buscamos y es como que hemos pecado y hemos fallado y nos sentimos mal porque sabemos que hemos fallado a Dios y vamos y como que tocamos la puerta de la oficina de Dios, ¿no? Y es como que vamos a escuchar, ya pasa, ¿no? Y es como que no queremos entrar. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que nosotros, a través de la sangre de Jesús, podemos tener un libre acceso delante del trono de la gracia de Dios para encontrar el oportuno socorro. Es lo que dice el libro de Hebreos. Eso quiere decir que puedes entrar a la oficina de Dios en cualquier momento del día. Hay creyentes que piensan, es que Dios tiene mucho que hacer, no se ocupa de mí, Él tiene tantas cosas, Él es Dios. Y hay muchas personas que se pierden de la bendición de tener intimidad con Dios porque justamente piensan que Dios no tiene tiempo para ellos. No, Dios tiene todo el tiempo del mundo para ti. Todo el tiempo del mundo para ti. La pregunta no es esa, la pregunta es, ¿tú tienes tiempo para Dios? Libre acceso. Y la voz de Dios está ahí nuevamente para animarte, reconfortarte, para aliviarte, para darte fortaleza. Eso es lo que quiere Dios hacer contigo esta mañana. Entonces, versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo, dice los 144,000, delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino solo aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces, aquí vamos a ver la banda sonora que acompaña esta escena, ¿no? Dice que cantaban un cántico nuevo delante del trono. Y es curioso porque ¿alguna vez has visto una película épica sin música? Es ridícula, no es épica para nada, ¿no? Es como los caballeros así montando en cámara lenta, ¿no? Y no hay música, es como, ¿qué estás haciendo? Pero con música es increíblemente distinto, ¿no? Es como, wow, ¿no? Pero aquí vemos esta banda sonora. ¿Y cuál es la banda sonora de esta escena tan gloriosa? Es el cántico nuevo de los redimidos. El cántico de los redimidos. La adoración de estas personas que saben y han experimentado la redención. Han experimentado que Dios ha tenido misericordia de ellos en Jesucristo. Han entendido que Jesús murió en una cruz por sus pecados y están agradecidos. Verás, no sé si te diste cuenta de algo, pero mira el versículo 4 nuevamente.
No, versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo. ¿Dónde? Delante del trono y de los cuatro seres vivientes. Pero espérate, ¿no estaban en Sión? ¿No estaban en Jerusalén? ¿Y qué hacen ahora delante del trono? Entonces, ¿estaban en Jerusalén o estaban en el cielo? Y la respuesta es sí. Sí, estaban en Jerusalén. Pero a través de su adoración, ellos fueron transportados inmediatamente a estar delante de la misma presencia de Dios. Esto es lo que debería hacer la adoración en tu vida. Recordarte de que no estás lejos de la presencia de Dios, de que Dios está contigo a donde vas. No se trata de un lugar, no se trata de una persona, se trata de la presencia de Dios que está contigo. Y cuando tú adoras a Dios, ya sea a través de un cántico o de tu propia vida, estando en tu casa, en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, en donde sea, Dios está contigo y la adoración hace que tú reconozcas que estás siempre en su presencia. Es lo que debería ser la adoración en nuestra vida, dentro de otras cosas. Carlos Spurgeon dijo, no, nunca una persona es más elevada que cuando está en sus pies adorando a Dios o postrado adorando a Dios. Y es cierto, la adoración nos eleva a un plano increíble en donde estamos teniendo una perspectiva correcta acerca de quién Dios es, maravilloso, exaltado, y quién yo soy. No maravilloso y no exaltado y pecador y horrendo. Pero Dios me ama y veo su misericordia, veo a Jesús y veo su amor y es como, wow, la adoración. Fíjate, ellos también estaban, dice, cantando un cántico nuevo, un cántico nuevo. Eso es significativo, porque este cántico no era algo monótono ni algo rutinario, no era algo que hacían simplemente porque, bueno, pues eso es lo que hacían todos los domingos. No, era un cántico nuevo. Quiere decir que esta era una canción fresca, que salía de sus corazones agradecidos a Dios. Y déjame preguntarte, ¿es así tu adoración para con Dios? ¿Es que tu adoración a Dios es algo fresco, algo que sale de tu corazón agradecido por la obra que Dios ha hecho en tu vida? ¿O es que, bueno, es que así hacemos todos los cristianos y venimos y vienes todos los domingos y es como, ay, qué linda la música, pero voy a sentarme. Ay, sí, y te cruzas de brazos y pones tu mano en el bolsillo y estás viendo, qué bien toca, ¿no? Sí. ¿Esa es tu adoración a Dios? Fíjate, estas personas estaban adorando y dice que los 144,000 estaban ahí adorando. No sé si me dejo entender. No dice que estaban 139,999. Tampoco dice que estaban esparcidos alrededor del mundo con sus teléfonos o sus iPods, ¿no? Escuchando música, adorando a Dios en sus audífonos. Estaban todos juntos adorando a Dios. ¿Te puedes imaginar si uno de los 144,000 ese día se le pegaron las sábanas y no llegó a estar con el Cordero? No serían los 144,000. Y la escena no sería tan gloriosa como la es aquí en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? ¿Por qué no faltó? ¿Por qué no se quedó jato? ¿Se quedó dormido? ¿Por qué no se acostó muy tarde la noche anterior? Tenía mucho sueño. ¿O por qué no le pasaron el memo? Todos estaban allí adorando a Dios. No veo a ninguno que llegó tarde. No veo a ninguno tocando la puerta. No, el carro se demoró. No, todos estaban ahí. Y Juan no tuvo que decir, y estaban los 139,995, porque 5 se quedaron dormidos. No, estaban ahí todos. Y si es así para los redimidos de entre los judíos,
¿Por qué nuestra actitud es a veces tan diferente? Cuando se trata de la adoración, cuando se trata de congregarnos para buscar a Dios. ¿Por qué nuestra actitud es a veces tan indiferente cuando se trata de buscar al Señor y hacerlos como congregación? No estoy diciendo que no puedas adorar a Dios con tus audífonos, escuchando tus alabanzas, caminando por la calle o manejando tu carro, ¿no? Eso lo deberías hacer, es algo que podemos hacer, es un privilegio que podemos tener, adorar individualmente a nuestro Dios. Pero ¿sabes que hay algo especial acerca de congregarnos juntos adorando a Dios? Hay algo especial no solamente para ti, sino también para Dios. Cuando Él ve que sus hijos están juntos en un solo lugar, en un solo espíritu, en un solo corazón, cuando ve que sus hijos se llevan bien, hay algo especial para el corazón del Señor cuando Él ve esto. Algo que no ve cuando tú estás solo con tus audífonos adorando a Dios. Y nuevamente me pregunto, ¿por qué es que nuestra actitud es a veces tan indiferente? Ay, es que tengo sueño, pues. Yo sé que el servicio empieza a las 9, pero a las 9 recién voy a salir de mi casa porque a las 9:30 recién comienza a predicar el pastor. Es que me quedé dormido, es que no hubo carro, Y fíjate, no estoy aquí para condenar a ninguno de los que ha llegado tarde hoy día, ni en ningún momento. No te sientas avergonzado, no te sientas condenado, ese no es mi punto. El punto es que si tu actitud acerca de la adoración es que lo que hacemos al inicio del servicio es relleno para esperarte, estás equivocado. No es relleno. No es relleno para esperarte los 20, 25, 30 minutos que tenemos de adoración al inicio del servicio. No es para esperar a los rezagados o a los dormilones o a los que les pasó algo. No, no, no. Es un tiempo especial delante de los ojos de Dios. Y si esta iglesia tiene 150 o 200 o 300 miembros, que seamos los 300 miembros cuando nos reunimos, cuando nos congregamos. Si nuestros servicios son los miércoles a las 7:30, si nuestros servicios son los domingos a las 9 y a las 11, y tú decides venir a cualquiera de ellos, estemos aquí todos, disfrutando de adorar a Dios en congregación. Nuevamente, no es porque no puedas hacerlo individualmente, pero es porque hay algo especial en este tiempo que si tú no estás, te estás perdiendo. Y nosotros nos estamos perdiendo cuando tú no estás también. Nos estamos perdiendo de tenerte entre nosotros, de poder animarte o de que tú nos puedas animar a nosotros. Entonces, no queremos un cuerpo mutilado, donde estamos todos menos mi brazo izquierdo. No, todo el cuerpo. Los 144,000 estaban allí adorando a Dios. Y si significa que tienes que planificar un poco mejor tus mañanas, pues gloria a Dios. Si significa que tienes que acostarte un poquito más temprano, gloria a Dios. Si significa que tienes que apagar la computadora y salir del Facebook antes de la 1 de la mañana, gloria a Dios. Bien, entonces, en el versículo 4 vemos una descripción de estas personas, de los 144,000. Versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y sus bocas, dice, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esa descripción es bien interesante acerca de estos 144,000, porque número 1 nos dice que estos no fueron contaminados. En otras palabras, ellos tenían el discurso, pero también tenían el comportamiento. No solamente tenían la palabra, ¿no? Predicamos, pero también ellos vivían de una manera que su predicación adornaba su estilo de vida. A veces no es así con los creyentes. A veces no es así con nosotros.
nuestra predicación, cuando nosotros compartimos, cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros hablamos acerca de Jesús o enseñamos la palabra de Dios, nuestra predicación debe ser algo que adorna tu estilo de vida. Pero para algunas personas su predicación contradice su estilo de vida. Eso no debe ser así. Nuestro estilo de vida debe ser consecuente, así como estos testigos. Ellos testificaban y compartían, pero también vivían lo que predicaban. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, dice, pues son vírgenes. Y la idea es mucho más que una pureza sexual. Es mucho más que una pureza sexual, aunque ciertamente la primera observación es esa, ¿no? La más obvia. Dice, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esto nos da el indicio de que en la tribulación, la gran tribulación, el anticristo va a potenciar o repotenciar la inmoralidad. Va a repotenciar la inmoralidad. Si hoy día crees que vivimos en un mundo inmoral, espérate, no te esperes a la gran tribulación. Mejor no te esperes, no tienes por qué. Pero el anticristo, el sistema, el gobierno, la filosofía del anticristo va a ser en esencia inmoral. Y no es muy difícil pensarlo, porque en la antigüedad era así. Las culturas paganas, ni siquiera en el Antiguo Testamento, aunque también, pero ya por el Nuevo Testamento, las culturas paganas tenían esos ídolos que ellos llamaban dioses, que adoraban. Y muchas de las culturas paganas adoraban a sus ídolos a través de fornicación con prostitutas en el templo. Y creían que al hacer eso estaban honrando a sus dioses. Entonces no es totalmente descabellado pensar que el anticristo va a traer una inmoralidad al mundo como nunca antes. Entonces, obviamente estas personas no fueron contaminadas, o sea, fueron puros sexualmente. Pero la idea, como te dije hace un momento, es mucho más que su pureza sexual. Dice que son vírgenes. Y esta palabra es interesante porque no habla de una persona que nunca ha tenido relaciones sexuales solamente. Habla, y de hecho en el Antiguo Testamento hay varias referencias en donde Dios se refiere a la nación de Israel como la hija virgen de Sión. Si quieres apuntar algunas para verlas después, puedes encontrarlo, por ejemplo, en el libro de Isaías. Puedes encontrarlo en el libro de Lamentaciones. Puedes encontrarlo en diferentes partes del Antiguo Testamento y déjame encontrar la referencia para dártela exactamente. Segunda de Reyes 19:21, Isaías 37:22, Lamentaciones 2:13 y Jeremías 18:3. Hay otras referencias también. La Virgen hija de Sión, y aquí es donde Dios se refiere a la nación de Israel. Entonces, cuando aquí la Biblia en Apocalipsis dice que estos 144,000 eran vírgenes, está hablando de una pureza no solamente sexual, pero de una pureza espiritual. La fornicación en la Biblia muchas veces es comparada con la idolatría. La fornicación espiritual es la idolatría, y esto quiere decir que estas personas no habían adorado a ídolos, no habían adorado al anticristo, sino que habían adorado solo y únicamente a Jesús. Entonces su pureza era mucho más que una pureza sexual. Era una pureza sexual, pero no limitada a una pureza sexual. Y dicho sea de paso, el plan de Dios para la sexualidad es un hombre y una mujer para toda la vida. Un hombre y una mujer para toda la vida bajo el vínculo divino del matrimonio. Cualquier cosa que sale de eso, cualquier actividad sexual fuera de ese estándar, la Biblia llama pecado.
Y cuando hay pecado, hay consecuencias. Y no es difícil ver cómo nuestro mundo y nuestra cultura, por haber salido de ese estándar, está sufriendo las consecuencias de ese pecado. Embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, abortos, una destrucción de la familia, hijos sin padres, familias disfuncionales y tantas cosas que aquejan a nuestra cultura y a nuestro planeta. ¿Por qué? Porque hemos salido del estándar que Dios ha establecido, porque pensamos que es divertido. ¿Es divertido? Pregúntale a una persona con una enfermedad de transmisión sexual. Dios no quiere eso para nosotros, para nadie. El estándar de Dios: un hombre, una mujer, para toda una vida en el vínculo del matrimonio. Ese es el marco donde el sexo es honroso delante de Dios. Entonces, estos 144,000 eran puros, no se habían contaminado con idolatría o con fornicación. Y dice que en la mitad del versículo 4, estos fueron los redimidos, dice, fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Redimidos, es una palabra interesante, no lo usamos mucho en nuestro vocabulario moderno, pero redimidos, si estás tomando nota puedes apuntar, significa ser comprado de nuevo. Ser comprado de nuevo, es lo que significa ser redimido. Como cuando vas a la farmacia, compras tu medicina y te dan un ticket, pero ahí no es hasta que vas a la caja y pagas por ese ticket que te dan tu medicina. Es así, nosotros por virtud de ser creación de Dios le pertenecemos a Él, pero eso no fue suficiente para Dios, sino que Él mandó a Jesús a morir en una cruz para volvernos a comprar con su sangre para el Padre. Redimidos. Y dice que estos 144,000 fueron las primicias. Primicias. Eso es lo que hacían los judíos cuando tenían sus cosechas y llegaba el tiempo de la siega y llegaba lo primero de esta cosecha y cosechaban esta parte al inicio del tiempo de la siega y la llevaban al templo y se la daban a Dios. Ahora, lo que venía después de la primicia, eso era lo que pertenecía a ellos como familia. Al igual con el ganado, ¿no? Cada cierto número, el número 10, el número 20 le pertenecía al Señor. Y así eran las primicias. Hablaba de fe, pero más allá de hablar del tema mismo de las primicias, hablemos de la connotación. El que hay una primicia quiere decir que hay algo que viene después de esa primicia. ¿Te das cuenta? Porque si no, no sería primicia. Sería unicia. No habría algo después, pero el hecho de que existe una primicia quiere decir que hay algo que viene después. Y el hecho de que estos 144,000 eran las primicias de Dios quiere decir que detrás de ellos venía una gran multitud de personas que serían los que vendrían a la salvación durante la gran tribulación. Y les vemos en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis como los blanqueados, la multitud que nadie pudo contar en el cielo, aquellos que recibieron a Jesús, se arrepintieron de sus pecados por el testimonio de estos 144,000 en la gran tribulación. Ellos son conocidos como los santos de la gran tribulación. Entonces, versículo 5, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No te confundas, estas personas no eran perfectas. Esos 144,000 no eran personas perfectas. Eran personas redimidas. Eran personas cuyos pecados han sido limpiados en la sangre del Cordero. Tú y yo podemos tener la misma condición delante de Dios, gracias a Jesús. 6. Vi volar, dice, por en medio del cielo a otro ángel
que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, toda tribu, lengua y pueblo. Diciendo, dice, a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En el versículo 6 en adelante vemos a 3 ángeles. Este es el primero de 3. 3 ángeles con 3 mensajes. El primero trae el Evangelio, dice. Un ángel que voló en medio del cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Esto es sin precedentes en la Biblia. ¿Que un ángel predique el Evangelio? Sí, porque Dios no ha encomendado la predicación del Evangelio a los ángeles. ¿A quién se la ha encomendado? A nosotros, ¿verdad? En la gran comisión. Jesús encomendó a sus discípulos que compartamos el Evangelio, no a los ángeles. Los ángeles desearían hacerlo, pero Dios no se lo ha mandado a ellos. Ahora, en esta ocasión, este ángel sí va a predicar el Evangelio en algún momento de la gran tribulación. Esto responde a una pregunta muy interesante que algunos escépticos tienen. ¿Cuál? Bueno, la pregunta es, ¿qué va a hacer Dios con fulanito o menganito en la tribu, en el África, en la selva profunda, donde nadie jamás le preguntó, le predicó el Evangelio? ¿Y sabes qué es lo curioso? Es que las personas que hacen esta pregunta muchas veces no son cristianas. Y yo le diría a esa persona, oye, entonces, qué bien que tengas esa preocupación por esa persona en la selva. ¿Significa que vas a ir a predicar el Evangelio? ¿Estás preguntando porque quieres ir? ¿Tienes una carga por ellos y vas a ir al África a hacer misiones? No, yo no creo en Dios, pero muchas veces las personas hacen esas preguntas, pero no quieren en realidad escuchar una respuesta. Muchas veces hacen esa pregunta porque piensan que van a agarrar a Dios, ¿no? Ah, te agarré, Señor. Y si es así, entonces yo no tengo por qué ser responsable delante de ti por mis acciones. Yo puedo vivir como me da la gana. Y muchas veces ese es el corazón detrás de todo esto. Pero sí es una pregunta válida. Dice que este ángel va a ir por todo el mundo a predicar a toda nación, lengua, pueblo, tribu. O sea, más general no creo que puede ser, ¿verdad? Va a predicar a todo el mundo. Esto soluciona la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar con fulanito en el África que nadie le predicó el Evangelio? No te preocupes, porque Dios va a mandar un ángel y va a predicar a todo el mundo. Nadie se va a quedar sin escuchar el Evangelio. Pero tampoco pienses que esa es tu excusa para no predicar el Evangelio. Verás, algunos dicen, ya pues si un ángel lo va a hacer, entonces ya para qué. No, ¿verdad? Es nuestra tarea y no debemos de ser negligentes con esa tarea. Pero la pregunta tiene una respuesta y Dios va a ser fiel. Dice, versículo 7, diciendo a gran voz, este es el mensaje de este primer ángel, dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios y dadle gloria. Qué gran mensaje de este ángel. Mensaje que la gente necesita escuchar desesperadamente. Pero luego dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El ángel. Y cada vez que hay una predicación sobrenatural del Evangelio, siempre hay la idea de que Dios es creador. Pedro, cuando habla en sus epístolas, él dice, hay gente que se burla porque pues dice, las cosas son como siempre han sido. ¿Y dónde está la promesa de su venida? Y dice que en los últimos días vendrán burladores que harían mofa, que se burlarían de la creación, de que hay un creador. Y nuevamente vemos la estrategia satánica de, ¿qué dijimos al inicio? Cuestionar, negar y ofrecer una alternativa a la palabra de Dios. Esa es la esencia de la teoría de la evolución. Cuestionar, que Génesis dice lo que dice. Negar, no puede ser así. Y ofrecer una alternativa, es así como pasó.
y puedes ver con un cartel de neón detrás de la teoría de la evolución el nombre Satanás estuvo aquí. Mira, la teoría de la evolución requiere, yo creo, más fe de lo que requiere creer en Dios, en un creador. Número uno, es una teoría. Por definición, no es un hecho, pero se enseña como hecho en los colegios y en las universidades, confundiendo a muchas personas. Pero fíjate que detrás de la teoría de la evolución hay un niñito rebelde que quiere decirle a Dios, yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Y para hacer eso, no me importa la necedad de mi teoría, yo la voy a creer. Me está diciendo que hubo materia y que de pronto hubo una explosión y que de pronto hubo una sopa primordial en donde estaban estos químicos y que de pronto un organismo unicelular se convirtió en un renacuajo y que de un renacuajo pasó a ser un pez espada, que luego pasó a ser un cocodrilo, que luego pasó a ser una jirafa, que luego pasó a ser un mono, que luego pasó a ser mi abuelo. ¿Eso crees? O sea, para ti, si te digo, oye, mira este avión comercial, ¿tú crees entonces que ese avión comercial fue producto de que pasó un huracán por un basurero y que después pasó el huracán y ahí estaba el avión? ¿Me está diciendo que tú crees que mi reloj es el producto de que yo un día vine y puse un montón de plástico y de metal en un balde y le prendí una rata blanca y todo explotó y lo que cayó del cielo fue mi reloj? ¿Eso es lo que crees? Y si un reloj no puede ser el fruto o el resultado de una explosión, un reloj que tiene un nivel de complejidad muchísimo menor en comparación a ¿tu cuerpo fue producto de una explosión? Algunos de repente. Pero, no, ¿verdad? Una explosión no hace orden. Una explosión no genera orden. Mucho menos un organismo, mucho menos el cuerpo del ser humano que está tan finamente ajustado para sobrevivir. No. La persona que cree en la evolución lo hace porque así lo decide y Dios lo respeta. Pero para creerlo tiene que tener tal o más fe de la que necesita para creer en un creador. Y la razón es porque tenemos dos testimonios en contra de nosotros. Uno es el testimonio de la creación. Puedes ver la creación y darte cuenta, como dice la Biblia, los cielos declaran la gloria de Dios. La creación apunta a un creador, así como un reloj apunta a un relojero, así como un avión apunta a un ingeniero aerodinámico. La creación apunta a un creador. Y número dos, tenemos el testimonio de nuestra conciencia. Nuestra conciencia apunta a un creador. Dios dice, yo he puesto la eternidad en sus corazones. Nosotros sabemos que tenemos a alguien a quien rendir cuentas, pero hay gente que lucha contra esta idea y lo hace creyendo cualquier teoría que se pueda alguien inventar para sacar a Dios de la escena. ¿Verás? Porque si hubo evolución, no hubo un Dios, entonces no hay un creador, por lo tanto no hay un juez, y si no hay un juez no hay un juicio, y si no hay juicio, entonces puedo hacer lo que me dé la gana. Y esa es básicamente la teoría de la evolución. Adorad, dice el ángel, al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sí, al creador. Nosotros no creemos que la Biblia es un libro de mitos y de leyendas, es un libro de historias reales y verídicas. El libro de Génesis es un libro de historia. Entonces, si tú hace un momento me hubieras respondido,
acerca del avión, acerca del reloj, de que se generó por un huracán o por una rata blanca que explotó, me hubieras dicho, no, qué necio pensar de esa manera, ¿verdad? Qué necio pensar que eso sucedería. Pues la Biblia dice claramente, ya que mencionas esa palabra, el necio dice en su corazón, no hay Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. El ángel da una proclamación clara. Pero luego viene otro ángel, dice el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia. Babilonia es un símbolo de tres cosas: un sistema político, un sistema religioso y una ciudad. Un sistema político, un sistema religioso y una ciudad. Y los tres están en completa rebelión en contra de Dios, pues son gobernados y controlados por el anticristo. Ha caído Babilonia durante la gran tribulación. El ángel dice, ¿sabes? Parece que el anticristo, que Satanás está ganando, pero déjame decirte, no ha ganado. Y al final Dios tiene la victoria. Y luego el tercer ángel dice en el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, también él beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado en el puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Este tercer ángel nos da un panorama de lo que es el infierno. Nos da un panorama de lo que es el infierno. Dice aquí tan claro, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Y dicho sea de paso, aquí en el versículo estamos igualando el tener la marca de la bestia con adorar al anticristo. Entonces no pienses que esto va a ser algo casual, que la gente va a recibir la marca y no se van a dar cuenta. No, va a ser algo voluntario. Porque saben que están rechazando a Dios y es lo que desean hacer, ¿no? Es curioso, porque en la antigüedad había algo similar en el Imperio Romano. César, los césares comenzaron, los reyes pues del Imperio Romano, comenzaron a decir, a alguno se le ocurrió en algún momento, dijo, oye, ¿qué tal poder que tenemos, no? Y yo soy el emperador. Creo que deberían adorarme. Y en algún momento comenzaron los emperadores romanos a pedir que se les adore a ellos como reyes, no solo como reyes, como dioses. Dijeron, si el imperio romano es tan poderoso y yo lo gobierno, yo debo ser Dios. Y comenzaron a pedir que la gente los adore. ¿Cómo hacían esto? Pues pedían que la gente venga a los templos de la adoración a Roma, la diosa Roma, y agarraran un puñado de incienso delante de un altar de fuego que tenía al costado una estatua de César y decir, Kairos Curios, César es mi señor, y echarle incienso. Y estaban diciendo allí que César era su señor, su Dios. Bueno, algo curioso sucedió con los cristianos. Los cristianos en su conciencia dijeron, nosotros no podemos hacer esto. Y comenzaron a rechazar el hacer esto porque sabían que el único Curios, el único Señor es Jesús. Y comenzaron a ser perseguidos los cristianos porque no hicieron esto. Bueno, la imagen es clara, ¿verdad? Lo que va a suceder en la gran tribulación es muy similar. ¿Adoren a la imagen de la bestia? No. Entonces van a morir. Eso es lo que va a suceder. Pero dice, si alguno adora la imagen de la bestia, ok, puede que le vaya bien por un momento, ¿no? Ya la marca está bien, ya vamos a adorar al anticristo, no hay problema. Por algún momento todo chévere. Pero después dice, él, versículo 10, también beberá del vino de la ira de Dios. Y luego dice el humo de su tormento en el versículo 11.
sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia. Entonces mira, el infierno es un lugar real. No es un lugar mágico, abstracto, en nuestra mente, es una idea inventada por el hombre, es un lugar real. El infierno es un lugar real. Jesús habló cantidades acerca del infierno. Es un lugar real y en el infierno también vemos aquí hay conciencia de nuestras vidas. Las almas que van al infierno no van como que llegan al infierno y uy, ¿qué hacemos aquí? Hace calor, ¿no? Las almas que llegan al infierno saben por qué están ahí. Se acuerdan de sus vidas, de las decisiones que han tomado que los llevaron hasta ese lugar. Jesús habló de esta parábola que más que una parábola era una historia en realidad, porque habían nombres propios, Lázaro y el hombre rico. Y entonces hablaba acerca de este lugar de tormento en donde había llegado el hombre rico y decía muchas cosas, pero ¿sabes qué no dijo ese hombre rico ahí en el lugar de tormento? No dijo, Señor, es injusto, ¿por qué estoy aquí? No, ¿sabes qué es lo que dijo el hombre rico en el lugar de tormento? Dijo, Señor, permite que un ángel vaya a mis familiares y les predique para que se arrepientan y no tengan que llegar hasta aquí. Qué fuerte, ¿no? La idea del infierno no me gusta. El hecho de que hay un lugar de tormento eterno, dice por los siglos de los siglos, y en el idioma griego no hay expresión que más amplia que esa, los siglos de los siglos. Es como que por siempre y siempre, ¿no? Un tormento eterno, un dolor que es real, eterno, donde hay una conciencia de mis acciones, donde hay, todo esto es increíble y es triste. Y hay algunos que no pueden reconciliar la realidad del infierno con la realidad de un Dios de amor y dicen, ¿por qué un Dios de amor enviaría a alguien al infierno? Es que la respuesta es que Dios no envía a nadie al infierno. Uno se envía a sí mismo. Es por eso que el mensaje esta mañana, a la luz de lo que vemos en el libro de Apocalipsis, en esta sección, se llama Guerra avisada mata al rebelde. Dios dice en el libro de Ezequiel que Él, en el capítulo 33, versículo 11, dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, dice Dios, volveos nuevamente de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Te das cuenta? Dios no toma placer en la muerte del impío. A Dios no le gusta y Él no envía a nadie al infierno. Pero Él nos dice, porque tenemos nosotros que tomar una decisión y la guerra está avisada, pero tú puedes tomar tu propia decisión y Dios la va a respetar.